Continuando con el desarrollo del curso, vamos a ver lo que son las fuentes de error. Las principales fuentes de error que pueden disminuir la precisión de nuestro trabajo. Pero previamente a ver las fuentes de error, vamos a ver lo que son la señal del satélite. Vamos a ver rápidamente qué cosa es la señal del satélite y cómo es que esta está dada. Bien, sabemos que los satélites tienen en su interior relojes atómicos, ¿sí? Estos relojes, más que ser relojes, son osciladores, es decir, emiten una señal, una frecuencia. Precisamente aquí tenemos la imagen del satélite Galileo, de uno de los últimos o más recientes satélites que envió el sistema Galileo, en el que podemos apreciar sus relojes. Los relojes son la fuente generadora de la frecuencia y del patrón de generación de las frecuencias emisoras. Precisamente aquí vemos la representación de las señales que emiten los satélites. Principalmente los satélites emiten una frecuencia fundamental, que en el caso del GPS americano está dado en los 10.23 de la banda L. Esa sería la frecuencia fundamental que emite el satélite. A partir de esta frecuencia fundamental se pueden generar, el satélite genera dos portadoras, la L1 y la L2. Esto lo hace amplificando, precisamente multiplicando la frecuencia original. Estas ondas electromagnéticas de alta frecuencia L viajan fácilmente por el espacio, se propagan fácilmente por el espacio, pero están vacías. Es por ello que se aprovecha para cargarles de información que pueda llevarla al receptor. ¿Y qué es esta información que se carga? Precisamente es el código y el mensaje del satélite, que luego el receptor va a leer para calcular su distancia respecto a determinado satélite y completar el proceso de trilateración y ubicar su posición y determinar las ambigüedades. Bien, una onda portadora, ya sea la L1 o la L2, es una forma de onda generalmente sinusoidal, como en este caso vemos, que es modulada al mismo tiempo por una señal que se quiere transmitir. Precisamente el satélite es quien se encarga de hacer esta modulación. Hay varias formas de modular una señal. Una de ellas es la modulación de fase. Consiste en variar la fase de la señal portadora. Como sabemos, dentro de la composición de las ondas existe una parte que se llama fase, que corresponde a la distancia entre cresta y cresta, y una de ellas es la modulación en fase, que consiste básicamente en variar la fase de la señal portadora, que podría ser la L1 o la L2. Se vería esa fase en forma directamente proporcional a la amplitud de la señal modulante, que en este caso, ¿cuál sería la señal modulante? La señal modulante es el mensaje precisamente que se quiere transmitir. Entonces, las portadoras L1 y L2 son moduladas con un mensaje que se quiere transmitir. Por lo tanto, el proceso es: el oscilador genera las ondas portadoras, el modulador añade el mensaje a la onda de alta frecuencia. Esta onda se emite a través de una antena emisora que tiene el satélite, y cuando la señal llega al receptor debe demodularse, es decir, separarse la onda portadora para su proceso, y es lo que precisamente nos va a dar el cálculo de la distancia. Recapitulando, habíamos dicho que el GPS tiene una frecuencia fundamental que emite, que es de 10.23 MHz. Luego tenemos las dos portadoras, la L1 y la L2. Estas dos portadoras, justamente que son moduladas, previamente han sido amplificadas, y se ha amplificado para la portadora L1 multiplicando 154 por la frecuencia fundamental, y para la portadora L2 120 por la frecuencia fundamental. Entonces son dos ondas portadoras amplificadas que luego han sido moduladas con el mensaje, el cual se ha enviado como una señal para los receptores. Además, esta frecuencia contiene un código P y un código CA. Estos códigos son precisamente los que se utilizan para demarcar la ubicación o para determinar una ubicación utilizando los GPS navegadores comunes y corrientes que todos conocemos. Sin embargo, acá hay una diferencia, como mencionábamos antes. El código de uso civil sería el código CA y el código de uso militar sería el código P, el cual está restringido
para uso netamente militar, pero que se ha puesto al servicio civil. Sin embargo, es potestad de los gobiernos que manejan el sistema poder bloquear o activar el código. Pero se cuentan en la actualidad con otros sistemas alternos, como ya hemos visto, como el Galileo, el GLONASS, el Beidou. Y el mensaje de navegación. Todo esto es lo que contiene la señal que llega. El mensaje de navegación, pues, es el almanaque, las efemérides del satélite, básicamente su ubicación. Bien, esto sería en cuanto a lo que son la señal propiamente dicha del satélite. Igual, si es que hay alguna pregunta respecto a este tema, lo podemos ver en el foro y podemos debatir y dar respuestas a las consultas. Bien, entonces regresemos